Tenemos que ir al tema político a las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos a conversar con el señor Jorge Aragón, él es analista político, para de alguna manera entender qué es lo que está pasando en la esfera del gobierno finalmente, ¿no? Se ha dado a conocer pues una situación que se presenta con el hasta ahora un ministro Iber Maraví, ministro de Trabajo. ¿Qué tal, señor Aragón? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, para iniciar esta conversación, con su opinión, su mirada respecto a esta situación que involucra al señor Maraví. En cuestión de horas, en realidad se han dicho y se han desdicho los principales representantes, bueno, por lo menos el principal representante del gobierno desde el Ejecutivo. Estamos hablando del señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, quien señalaba que había pedido la carta de renuncia de Maraví, pero finalmente esto parece que no se ha dado o no queda claro. ¿Cómo evalúa usted esto? Bueno, al igual que ustedes, ¿no? Un poco confundido con todo lo que ha pasado el día de ayer y me parece que la expresión más clara es que es parte de lo que estamos viendo en el gobierno, pues que no termina de haber una línea de coordinación, de dirección, ¿no? Hay diferentes, por lo menos dos grupos tratando de sacar provecho de cada situación. Y entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Y ante el silencio del presidente de la República, que finalmente debería ser como cabeza de gobierno, digamos, la persona que debería asumir los pronunciamientos más importantes. Toda seguridad, digamos, qué sé yo, hay algunas figuras políticas a las cuales en realidad no habría que pedirles mucho o en fin, no hay nada que exigirles, pero creo que en el caso del presidente Castillo la situación es distinta, ¿no? O sea, por varias razones, ¿no? Él es el presidente del país, él es supuestamente la cabeza del gobierno y entonces, sí, pues, no, más allá de algunas decisiones que definitivamente está tomando, su opinión pública, digamos, es lo que no sabemos exactamente en qué va, ¿no? Ahora, el señor Maraví ha presentado una carta a través de sus redes sociales, su carta de renuncia, básicamente expresando su inclinación hacia la decisión que tome el presidente Pedro Castillo, y esto aleja un poco de lo que ayer se comentaba desde el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, e incluso desde el señor Vladimir Cerrón, que si bien es cierto, no tiene ningún tipo de cargo en el gobierno, pues es una figura gravitante desde que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República. ¿Cree que acá, o en todo caso, esto abona a esta teoría respecto a esta pugna de poderes dentro del propio partido de gobierno? Sí, claro, por supuesto. O sea, a lo que sabemos, digamos, en este minuto es que Maraví, digamos, es más una persona cercana a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, diera la impresión más bien que cuando se trata de ministros que no son, digamos, de la entera confianza de Cerrón, la actitud de Cerrón, de sus aliados, de Bellido, en fin, es un poco dar luz verde a su salida, a su renuncia, ¿no? Más bien diera la impresión que quieren como deshacerse de esos ministros que son, digamos, un poco más cercanos a Castillo, ¿no? Claro, pero esto lo pone en una situación de debilidad al propio presidente Castillo, ¿no? Porque si por un lado, desde el propio partido de gobierno, desde la presidencia del Consejo de Ministros, con Guido Bellido a la cabeza, se dan este tipo de situaciones y, digamos, por el otro lado, del Congreso de la República también, que hay una serie de presiones orientadas a algunos ministros dentro del gabinete ministerial, pues el presidente Castillo finalmente, ¿cómo queda? ¿Aislado? ¿Debilitado? ¿Solo? Creo que queda básicamente como lo que veníamos conversando, ¿no? Como una persona que no termina de asumir el rol que debería asumir en la conducción del gobierno, ¿no? Que no las tiene todas consigo, que no sabemos a estas alturas si no es porque no quiere, porque no puede, ¿no es cierto? Pero ciertamente yo creo que a él sí se le podemos exigir un poco más de conducción, de liderazgo, ¿no? De organizar el gobierno, ¿no? Ahora, tampoco habla muy bien pues del primer Bellido, ¿no? Que es, digamos, una especie de una capacidad para decir una cosa, insinuar otra, ¿no? Y de hecho, aprovechar un poco la situación. Muchos mensajes confusos, como usted señalaba, ¿no? Ayer en las cuentas de Twitter del señor Bellido colgaba una fotografía con Iber Maraví, ¿no? Con una frase, digamos que más bien parecía que le brindaba un apoyo, ¿no? Pero finalmente parece que esto no era así, ¿no? Los discursos son bastante confusos. Completamente, y son ese tipo de frases pues que permiten que se ajustan a muchas situaciones, ¿no? Si hubiera salido, si Maraví hubiera renunciado finalmente y no se hubiera, digamos,
exigido un poco que sea el presidente el que tome la decisión, ese tuit pues hubiera quedado efectivamente en el discurso de Bellido como que él pidió la renuncia y le estaba agradeciendo, ¿no? Ahora sabemos que en realidad no era tan así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta última situación vuelve a poner en evidencia, digamos, las debilidades y los problemas del actual gobierno, ¿no? Ahora, obviamente estas debilidades o idas y venidas de alguna manera ayudan a la posición que tiene el Congreso frente al gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Ya se había anunciado desde hace algunas semanas los cuestionamientos a algunos ministros por una serie de razones, entre ellos el propio Maraví, está también incluido en esta lista el ministro del Interior, el propio Guido Bellido, en fin. De hecho, la semana pasada el señor Jorge Montoya, de Renovación Popular, señalaba que iban a acabar uno por uno de los ministros, ¿no? Este tipo de lenguajes que se utiliza, y no solamente desde el Congreso con algunas bancadas, sino también del propio gobierno, genera ¿qué tipo de ambiente, qué tipo de atmósfera considera usted? Yo creo que genera una atmósfera y un ambiente que no le conviene al país. Y no le conviene por el siguiente sentido, ¿no? Es como que hubieran hay como dos niveles, ¿no? Hay un nivel, digamos, político de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, donde se discute, digamos, si el ministro es o no es idóneo, si debería renunciar, si lo que vamos a tener es un voto de confianza o vamos a censurar al ministro, lo cual yo entiendo que sea parte del día a día político, ¿no? Pero el resto, digamos, el tema grande de la política está absolutamente descuidado, ¿no? Ya sea por el gobierno o por la oposición, ¿no? Es como que todo se resume a este juego de sillas, juego de poderes, ¿no es cierto? Y la gestión del país, los problemas del país, la pobreza, la epidemia, la inseguridad, eso en este momento brilla por su ausencia. Y en ese sentido, ambas partes, digamos, ejecutivo y legislativo, deberían encauzar más bien sus esfuerzos. Con toda seguridad, ¿no? El problema con el Congreso es que, bueno, está compuesto por varias bancadas, ¿no? Y entonces es un poco más difícil que finalmente se organicen, pero ciertamente la actitud de algunas bancadas yo creo que ayuda poco o nada, ¿no? Por ejemplo, tres de las que decidieron, en todo caso, presentaron su voto en contra, ¿no? Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, por lo menos. Bueno, digamos, yo entiendo, ¿no? Es una posición, digamos, razonable, lícita, ¿no? Pero el problema es que no sueltan eso, digamos, ¿no? Que quieren seguir, digamos, manteniendo la discusión en si este ministro debe renunciar o no debe renunciar. Insisto, eso es parte del juego político, ¿no? Pero ya el país necesita otros temas, otras discusiones, ¿no? No vamos a estar de acuerdo con esto, pero podemos discutir otras cosas. Y entonces es como si se estuviera extendiendo, digamos, el tema de la segunda vuelta de alguna manera, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación al señor Jorge Aragón. Muy amable, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Listo, hasta luego.